¿Quién nunca ha sido tentado? ¿Quién no se ha visto en estas circunstancias y momentos que quiere hacer las cosas, que le atrae lo que está sucediendo, pero sabe que por no ofender la santidad de Dios debe abstenerse a eso? ¿Quién se ha visto entre la espada y la pared queriendo hacer las cosas porque le agrada, pero sabe que eso ofende a Dios y por eso se abstiene de hacerlo? Tú has sido tentado, yo he sido tentada, todos hemos sido tentados. Cristo, que fue Dios hecho hombre, también fue tentado. Sé que tú, al igual que yo, hemos sido tentados en algún momento de nuestras vidas. ¿Quién no ha sido tentado? ¿Quién no ha pasado por esos momentos donde quiere hacer tal o cual cosa, pero sabe que al hacer el cometer ese hecho, ofende la santidad de Dios y por eso te abstienes? ¿Quién no se ha visto en circunstancias donde la carne te dice, hazlo, no importa, después lo resuelves, después lo solucionas, pero la conciencia y el espíritu te dicen, no lo hagas, sabe que eso ofende a Dios? Echa para acá, ven para acá, que hoy vamos a hablar y te daremos el secreto para vencer la tentación. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es María de Sala. Hoy vamos a estar hablando sobre el secreto para vencer la tentación. La tentación nos llega a todos, pequeños, grandes, cristianos, no cristianos. Todos somos tentados en algún momento de nuestra vida. Cuando escuchamos la palabra tentación, lo primero que nos llega a la mente son inmoralidades sexuales, la fornicación, el adulterio y cosas semejantes. Pero la tentación puede llegar a nuestra vida por otras vías que no necesariamente son pecados sexuales. ¿Qué es la tentación? La tentación es la incitación a pecar. Es esa motivación, es esa atracción a hacer lo malo. Y como en la Biblia hay de todo y para todo, la Biblia también nos deja el secreto de cómo podemos vencer la tentación. En primer lugar, el apóstol Santiago, en su capítulo 1, versos 12 y 13, nos dice algunos tips y algunas cosas que debemos saber antes. El apóstol Santiago nos da y nos brinda algunos puntos importantes que debemos de tener en cuenta acerca de la tentación. Y en primer lugar, el apóstol Santiago dice en el capítulo 1, verso 12, que el que le llega la tentación y la soporta es bienaventurado, es dichoso aquel que soporta la tentación. En segundo lugar, en el verso 13 dice que cuando seamos tentados, no debemos decir que somos tentados por Dios, porque Dios no puede tentar a nadie. ¿Por qué nos dice esto? Porque muchas veces en nuestras debilidades y en medio de nuestra tentación, cuando estamos siendo tentados, tendemos a echarle la culpa, a descargar nuestra culpa sobre otras personas o sobre los demás. Cuando no encontramos a quién humanamente echarle la culpa, entonces se le echamos a Dios. Y eso lo vemos desde el principio con Adán y Eva. Transgredieron la ley de Dios, desobedecieron. Sin embargo, cuando Dios los llama a capítulo, Adán descarga su responsabilidad en Eva y respectivamente también en Dios, porque dice, ok, fue la mujer, pero la mujer que tú me diste, o sea, aquí hay dos culpables antes que yo, o es la mujer o eres tú. Entonces solo tenemos desde el principio y el apóstol Santiago nos dice, no le echen la culpa a nadie, no le echen la culpa a Dios, no le echen la culpa a nadie. ¿Por qué? Porque cuando ustedes son tentados, dice el apóstol Santiago, de su propia concupiscencia son tentados, o sea, de lo que tenemos dentro del corazón. Les voy a ilustrar lo que pasa cuando somos tentados. Este vaso somos nosotros este vaso. Esto que está aquí debajo es nuestra concupiscencia. Somos santos, estamos aquí en la tierra, buscamos de Dios, pero estamos luchando con el pecado. Dice la Biblia que la carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto. La carne es débil y estamos luchando con esa pecaminosidad que está dentro de nosotros, que está dentro de nuestros corazones. Este somos nosotros, aquí está nuestra pecaminosidad, aquí está nuestra concupiscencia y este viene siendo la tentación. La tentación llega y por sí sola no hace efecto. Vamos a ser tentados de lo que tenemos dentro. ¿Ok? ¿Qué hace la tentación? Viene, remueve, remueve todo lo que hay dentro de nosotros. Esta es la tentación. La remueve. No trae nada de afuera, sino de lo que hay dentro de nosotros. Ya estamos siendo tentados. Cuando resistimos ese embate, cuando resistimos
ese deseo pecaminoso que se activa en nosotros debido a que somos tentados, porque el apóstol Santiago dice aquí de nuestra propia concupiscencia. Si a usted no le gusta el alcohol, no va a venir una tentación para usted con el alcohol, porque a usted no le gusta. Pero si a usted lo que le gusta es mentir, su tentación va a ser cuando le vea, llegue una mentira, o usted se ve en una circunstancia, en una situación que tenga que mentir. Entonces, lo que el apóstol Santiago quiere decirnos, y en base a lo que le he ilustrado, es que de lo que hay en nosotros, de nuestra pecaminosidad, de nuestra concupiscencia, es que somos tentados. ¿Qué hay en ti? ¿Qué es lo que hay en ti? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuál es tu pecado? De ahí es que Satanás va a mover cuando llegue la tentación y vas a ser tentado, vas a ser incentivado, vas a ser incitado a pecar de lo que hay dentro de ti. Por eso no le eche la culpa a Dios, no le eche la culpa a nadie, esto es lo que hay dentro de ti, es en ti que tienes que trabajar para poder vencer esa tentación. Entonces, una vez vemos esto, de que somos dichosos y bienaventurados cuando nosotros soportamos la tentación y que cuando somos tentados sabemos que no debemos echarle la culpa a nadie, y mucho menos a Dios, de nuestra tentación. También algo importante es que es de nuestra propia concupiscencia, de lo que tenemos dentro que somos tentados. Pero cuando decimos, ¿cómo yo puedo vencer las tentaciones? ¿Cómo yo puedo vencer la tentación? Bueno, para esto vamos a ir directamente a aquel que fue tentado en todo, mas en él no se encontró pecado. Aquel que fue movido a pecar en todas las áreas, sin embargo, no pecó. Vamos a Jesús, nuestro Maestro, quien dejó las pautas y dejó el secreto establecido de cómo nosotros podemos vencer la tentación. Cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 4, del 1 en adelante, encontramos cómo Jesús fue tentado y de la manera que él pudo vencer esa tentación. Así que busca en tu Biblia, Mateo capítulo 4, del 1 en adelante, la tentación de Jesús. Y en primer lugar vemos que Jesús estaba ayunando 40 días y 40 noches después de haber ayunado. Y hagamos una pausa aquí, Jesús estaba ayunando. Me llama mucho la atención sobre el ayuno. Y es que el ayuno es una herramienta eficaz para nosotros poder ejercer lo que es el dominio propio. El dominio propio, que es una clave fundamental para nosotros poder soportar la tentación, para nosotros poder vencer la tentación. Jesús estaba ayunando no un día, no dos, no tres, 40 días, 40 noches. Entonces tuvo Jesús que tener mucho dominio propio para poder aguantar todo ese tiempo. Sin embargo, el ayuno nos ayuda a ejercitar ese fruto del Espíritu, que es el dominio propio, que el Señor nos lo da para poder resistir las tentaciones, para saber decir no cuando debemos decir no y saber decir sí cuando debemos decir sí. Entonces el ayuno nos ayuda a ejercitar ese dominio propio que es vital para nosotros poder soportar la tentación y poder vencerla. Jesús estaba en ayuno, pero luego que él había pasado esos 40 días y esos 40 noches, la segunda cosa que le pasó a Jesús es que tuvo hambre. Palabra clave, tuvo hambre, tuvo una necesidad de la cual Satanás se dio cuenta y vino a tentarle por la necesidad que Jesucristo tenía. Él vino a tentarlo de acuerdo a lo que había en Jesús. ¿Qué había en Jesús? Como no había en él pecado, pero sí había hambre. Entonces, ok, vamos a hacerlo pecar por la comida. Vamos a hacerlo pecar por el hambre. No es pecado tener hambre. No es pecado que Jesús hubiese convertido la piedra en pan, pero no era el momento. No era el momento. Entonces vemos que cuando él viene a Jesús, le dice, vio que Jesús tenía hambre, ¿verdad? Y le dice, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Si eres hijo de Dios. O sea, lo mismo que vino con Adán y Eva. Vino donde Eva y dijo, con que Dios había dicho, poniendo en juicio, quitándole veracidad a lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva. Entonces aquí viene poniendo en tela de juicio la divinidad de Cristo. Y le dice, si en verdad tú eres hijo de Dios, pues convierte esta piedra en pan y come porque tú tienes hambre. Vino a tentar a Jesús a atentar a Jesús con lo que él tenía hambre, con lo que había en él, había una necesidad de comer. Vino a tentarlo con la comida. Pero Jesucristo rápidamente le citó Deuteronomio 8, la parte B del verso 3, donde dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
Entonces, Satanás viene y dice, me reprendiste con la palabra, pues también te voy a dar citas bíblicas. Satanás también se sabe las citas bíblicas y en algún momento la va a usar para tentarte. Lo único es que él toma los textos bíblicos y lo distorsiona. Todo lo que tú quieras buscar en la Biblia y lo que tú quieras justificar en la Biblia, tú lo vas a poder justificar. Lo único que tienes que hacer es sacar el texto de contexto, vas a formar un pretexto y vas a poder justificar tu pecaminosidad de lo que tú quieras justificar, lo malo que estés haciendo. Entonces, le dice en el verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Entonces Satanás le cita a Jesús el Salmo 91, verso 11. Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, en sus manos te sostendrá para que tus pies no tropiecen en piedra. Satanás le citó a Jesús las escrituras, pero entonces Jesús le respondió con las escrituras y le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Eso está en el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 16, que dice, no tentarás a Jehová nuestro Dios. ¿Qué nos da a entender esto? Que Jesús conocía la palabra y conocía el contexto real. Claro, porque Él es Dios. Y el Espíritu Santo fue que inspiró a los escritores a escribir esta palabra, por lo que sabe correctamente lo que Él quería transmitir a través de esos escritores de la Biblia. Entonces, Jesús conocía la palabra. Pero vemos la insistencia de Satanás en el verso 8 cuando le dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Y le citó Deuteronomio capítulo 6, verso 13, donde dice, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le dijo, vete, lo resistió. Pero ¿cuáles fueron los dos secretos principales que Jesús utilizó para poder vencer esta tentación? En primer lugar, Jesús, mediante el ayuno, había ejercitado su dominio propio. Dominio propio. Pedimos muchas veces hablar en lengua, pedimos muchas veces hacer milagros, pedimos muchas veces muchos dones y ministerios que están a nuestra disposición para la edificación de la iglesia. Pero a muy pocas personas yo he escuchado pidiendo dominio propio. Y pedimos dominio propio porque es un elemento fundamental para resistir las tentaciones cuando lleguen. El dominio propio nos va a enseñar a decir no al pecado, no a Satanás, aunque nos guste. Aunque dentro de nosotros esté ese deseo de pecar, sabemos que no debemos hacerlo porque ofende la santidad de Dios, obstruye nuestra relación con Dios. En segundo lugar, vemos que Jesús sabía la palabra. Le rebotó a Satanás con la palabra. La palabra te fortalecerá en el momento de tu tentación. Satanás no va a llegar cuando tú estés fuerte. Satanás va a llegar a tentarte. La tentación va a llegar a tu vida cuando tú estés débil, cuando estés pasando una debilidad, un momento de crisis, un momento de aflicción, un momento donde probablemente tu vida espiritual haya menguado. Satanás va a aprovechar esta situación para tentarte. Pero si tú has ejercitado el dominio propio, aunque te sientas con alguna necesidad y alguna debilidad, como tenía Cristo aquí que tenía hambre, va a poder decirle no a esa oferta, a esa incitación a pecar. Y el conocimiento de la palabra te fortalecerá, te traerá el Espíritu Santo a tu mente, las palabras correctas para combatir esa tentación que se genera y que tiene su campo de batalla en la mente. En la mente. Por eso, tanto Dios como Satanás están interesados en nuestra mente, en que le entreguemos nuestra mente. Satanás por atrapar nuestra mente. Dios dijo, ámame con todo tu corazón, con toda tu mente, porque en la mente se libran las batallas. Antes de usted caer en la tentación, usted tiene esta batalla aquí mental. Y cuando esa tentación llega a su mente, entonces solo el conocimiento de la palabra de Dios te va a ayudar a obtener esa victoria, a vencer la tentación, cuando el Espíritu Santo te ministre esa palabra de Dios que ya tú has estudiado previamente. Me llama poderosamente
la atención, que en la oración modelo, Cristo pudiendo enseñar tantas cosas y pudiendo pedir por tantas cosas sin necesidades, por lo que pide o por una de las cosas principales que Cristo pide y enseña en la oración modelo, es pidiéndole a Dios que no lo meta en tentación, que no lo deje caer en tentación. ¿Cuándo caemos en la tentación? Cuando estamos metidos en la tentación, es cuando la tentación llega a nosotros por nuestra pecaminosidad, por nuestra concupiscencia, por el pecado que tenemos dentro. En un momento de debilidad va a llegar la tentación y nosotros le damos cabida. Nos gusta, la acogemos, la añoñamos, nos quedamos con esa tentación y empezamos nosotros a pensar cómo llevar a cabo, cómo ejecutar esa tentación, cómo consumarla. Entonces, en ese momento hemos caído en tentación. No es pecado tú estar pasando el teléfono, estás en TikTok y estás pasando videos y de momento te aparece un video con una escena pornográfica. No es pecado porque eso tú no lo puedes controlar, pero tú la pasas rápidamente, no pasa nada. Pero si dentro de ti tú estás batallando con esos pecados sexuales y pornografía y cualquier rama de los pecados que llevan a una distorsión en nuestra sexualidad, tú te vas a detener, a mirarlo. Y esa detenerte a mirarlo te va a llevar a cometer otras faltas y a pensar y a darle cabida en tu mente a eso que tú acabas de mirar. Entonces, por eso es que Cristo oró para que Dios no nos metiera en tentación. No es que Dios nos mete, es que nosotros mismos en nuestra debilidad cedemos, pero aún cedemos y estamos metidos en la tentación. La palabra también, cuando nos ministramos la palabra, podemos salir victoriosos. No nos dejes caer en tentación, dijo Cristo. Y yo oro hoy para que en este momento, si hay alguno que está pasando por alguna tentación, que el Señor no te deje caer en tentación, que el Señor no te meta en tentación. Y que si una vez tú estás metido en tentación, has caído en tentación, aunque no hayas cometido el pecado, porque una vez somos tentados, cuando caemos en tentación y cuando llevamos esa tentación a la mente y empezamos nosotros a pensar cómo podemos ejecutarlo, cómo consumar eso, pero no lo hemos hecho todavía. Todavía ahí tenemos tiempo y la palabra del Señor, la administración de la palabra del Señor puede sacarnos de esa tentación en la que hemos caído. El Señor nos ayude a poder ejercitar nuestro dominio propio para poder decir no a la tentación. El Señor nos ayude a conocer su palabra, a amar su palabra, a aprendernos a memorizar su palabra, porque en el momento de la tentación, solo la palabra de Dios nos dará la fuerza necesaria y el conocimiento necesario y la reprensión en el momento necesaria para no caer en tentación. Pero si una vez hemos caído en tentación y hemos dejado que esa tentación entre a nuestro campo de guerra y de batalla, que es nuestra mente, también la palabra del Señor puede sacarnos de ahí, puede sacarte de ahí. La Biblia dice, hijitos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno ha pecado, abogado tiene a Jesucristo, el justo. El Señor nos ayude. Si aplicamos estos pasos y estos puntos que le acabamos de dar, que le acabamos de hablar, que Jesús enseñó cuando fue tentado, les aseguro que vamos a salir victoriosos de cualquier tentación que llegue a nuestra vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si este contenido te gusta, te invitamos a que le des like, a que dejes tu comentario, que es muy importante para nosotros, pero también que sigas este contenido, sigas este canal y que forme parte de esta hermosa comunidad de fe que estamos trabajando en este canal. Comparte, comenta y suscríbete. Dios te bendiga.